Bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar sobre Afganistán. Su nombre oficial es Afganistán, aunque las actuales autoridades se autodenominan Emirato Islámico de Afganistán. Tiene una población de 38.055.000 habitantes, su capital es Kabul y tiene 2.034.000 habitantes. El país tiene una extensión territorial de 652.225 kilómetros cuadrados, tiene fronteras con Turkmenistán al norte, Uzbekistán y Tayikistán al oeste, con Irán al sur y este con Pakistán, y al noroeste con China. Su moneda es el afganí y las lenguas oficiales del país son el afgano o pastú y el dari persa, aunque en el país existen unos 20 lenguajes étnicos diferentes. Maneja una religión musulmana y actualmente no tiene una constitución, pero se considera una república islámica, ya que se encuentra dentro de la familia de los sistemas jurídicos y se podría decir que actualmente tiene una forma de gobierno teocrática electiva absoluta. El país está organizado en 34 provincias y 364 distritos. Su bandera está formada por el emblema nacional en blanco y 3 bandas verticales, la izquierda de color negro representando la historia, en el centro de color rojo representa la lucha por la independencia, la derecha de color verde simboliza la esperanza y prosperidad, pero con el actual dominio del movimiento talibán se ha buscado cambiar la bandera por la suya, que tiene un fondo blanco, una inscripción en negro que dice: no hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta. Hablemos un poco de la historia del país. Los primeros pobladores del territorio fueron tribus nómadas que se establecieron en las montañas afganas hacia el año 1500 a.C. Posteriormente el territorio perteneció al imperio persa aquemenida hasta la llegada de Alejandro Magno, por lo que con después toda la zona estuvo dominada por los bactrianos y los kushanas, de creencias budistas. El Islam penetró en el país hacia mediados del siglo XVII con la llegada de los turcos, que dominaron el territorio hasta la irrupción de los mongoles de Genghis Khan, que dominaron gran parte de la zona que hoy es Afganistán, mientras el resto del territorio era dominado por los persas safávides. La moderna nación afgana tuvo su origen en el siglo XVIII, cuando Hamshad Durrani logró unificar a todas las tribus en 1747 y combatió a persas e indios, logrando establecer una monarquía que reinó hasta 1973. Durante el siglo XIX en el país fue atacado por los persas ayudados por Rusia, que buscaban su expansión hacia el Océano Índico. Gran Bretaña, para evitarlo, envió tropas, restableció la situación y nombró a gobernantes que simpaticen con su causa. Pese a ello, las tribus afganas jamás aceptaron la presencia inglesa y hostigaron a los invasores. Tras diversos enfrentamientos bélicos, los afganos lograron recuperar su soberanía nacional en 1921. En 1973, un golpe militar encabezado por Muhammad Daoud Khan derrocó a la monarquía e instauró la república, misma fecha en la que se estableció la República de Afganistán. 5 años después, en 1978, la revolución de Saur, de inspiración comunista, se estableció la República Democrática de Afganistán. En 1978, Pakistán, Arabia Saudita y Estados Unidos, bajo el mando de su presidente Jimmy Carter, puso en marcha la conocida Operación Ciclón, un programa de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense para reclutar a fundamentalistas islámicos de todo el mundo, para unirse a la batalla de los mujahidín, con el fin de luchar contra el gobierno de la República Democrática de Afganistán y el Ejército Rojo, es decir, en contra de los soviéticos. En total, Estados Unidos destinó a los integristas de Kabul unos $6.000 millones en armas, a través de los servicios de inteligencia pakistaníes. Los agentes estadounidenses formaron a los líderes de los 7 partidos de la coalición islámica que se enfrentó con el Kremlin, entre ellos un joven Osama Bin Laden. En 1979 la Unión Soviética invadió el país y como consecuencia de ello se produjo una guerra civil entre el gobierno prosoviético y la guerrilla islámica. Se comenta que dicha intervención se dio en apoyo al gobierno comunista, que dio inicio a la guerra de Afganistán contra la guerrilla islámica, que se conformaba por grupos que recibieron ayuda y financiamiento de Estados Unidos, Pakistán, Arabia Saudí y otras naciones occidentales musulmanas. Desde entonces se sucedieron varios atentados y acciones armadas de los integristas religiosos. A finales de 1979 el Consejo Revolucionario derrocó al primer ministro Hafizullah Amin. La guerra afgano-soviética se alargó 10 años y para ganarla Moscú llevó a cabo tácticas represivas brutales. Multitud de pueblos y ciudades quedaron totalmente destruidas. Con el apoyo implícito de Washington, los afganos ganaron la guerra y heredaron un verdadero arsenal que incluía un buen número de misiles Stinger tierra-aire, considerados una de las armas más infalibles para abatir aparatos en vuelo. Con ello, los mujahidin liquidaron el poderoso dominio soviético de los cielos de Afganistán. En su vida, las tropas rusas abandonaron un importante número de armas que pasaron a engrosar los almacenes integristas. Algunos Stingers fueron vendidos o cedidos a sus hermanos chechenos, que a su vez podrían haberle cedido material robado de las centrales nucleares. Según algunas fuentes, la retirada de las tropas soviéticas comenzó el 15 de mayo de 1988 y finalizó el 15 de febrero de 1989. Si bien ello no supuso el fin de la confrontación, ya que comenzaría una guerra civil entre las facciones mujahidin, pero 3 años después los mujahidin consiguiesen hacerse con el gobierno, en abril de 1992 en Afganistán, el presidente Mohamed Najibullah abandonó el poder y en septiembre del mismo año se formó un gobierno de coalición entre las facciones guerrilleras. El Estado Islámico de Afganistán, a través de los acuerdos de Peshawar, el cual estuvo caracterizado por continuas luchas internas y ataques de países vecinos como Pakistán, Irán y Uzbekistán. En 1996, el movimiento talibán, respaldado por Arabia Saudí, Pakistán y las fuerzas árabes de Osama Bin Laden, llegó al poder tras la caída de Kabul. Su oleada represiva transformó a Afganistán en un lugar de terror. Pero para entender un poco más de dónde vienen los talibanes, hay que estudiarlos un poco. Talibán o talibán es el plural de la palabra persa telebe, que puede traducirse como buscador de la verdad. Los talibanes surgieron en septiembre de 1994 de las escuelas coránicas madrasas de Kandahar en Afganistán, Quetta, Karachi y Lahore en Pakistán,
Este grupo estaba formado por jóvenes de etnia pastú y religión suní, mayoritaria en Afganistán. Apoyados por los servicios secretos pakistaníes, se lanzaron en una guerra santa para poner fin al caos étnico y religioso en que habían quedado Afganistán tras la retirada de las tropas del ejército soviético. El objetivo de las milicias talibán era, por lo tanto, unificar tanto cultural como religiosamente el país. Una figura que ya comentamos anteriormente es Osama Bin Laden, que comenzó desde joven con la lucha contra la Unión Soviética. Con apoyo de los Estados Unidos, digamos que avanzó rápido obteniendo poder, que después tomó represalias en contra de Estados Unidos y que cobró aún más fuerza en 1997, cuando el entonces secretario del Consejo de Seguridad ruso, el general Alexander Lebedev, denunció la desaparición de 100 maletines nucleares de un kilotón de potencia capaces de matar a 100.000 personas cada uno. Las bombas no estaban clasificadas al pertenecer a la KGB y podrían haber quedado en manos del mercado negro nuclear ruso. En 1998, Osama Bin Laden proclama la Fatwa, que afirma que todo musulmán tiene el deber de matar a norteamericanos y a sus aliados. La Alianza Norte tomó Kabul el 13 de noviembre de 2001, 5 semanas después del inicio de los ataques aliados sobre Afganistán. Tras los atentados de Nueva York y Washington, perpetrados por militares de Al-Qaeda respaldados por los talibanes en septiembre de 2001, el país afgano volvió a ser invadido, esta vez por la OTAN, liderada por fuerzas estadounidenses y británicas en la llamada Operación Libertad Duradera, como parte de la guerra contra el terrorismo o guerra del terror, declarada por el gobierno de Estados Unidos. Los objetivos de esta operación eran capturar a Osama Bin Laden, destruir al grupo terrorista Al-Qaeda y derrocar al régimen talibán. Estados Unidos y Gran Bretaña lanzaron una campaña de bombardeo contra los talibanes y promocionó un importante apoyo logístico a las fuerzas de Alianza del Norte, en un intento de obligar al régimen a ceder sus demandas. Devastadas por el bombardeo estadounidense, las fuerzas talibanes se retiraron a los pocos días de su ofensiva terrestre, bien coordinada, lanzada a mediados de noviembre por tropas de la Alianza Norte y fuerzas especiales estadounidenses. El 7 de diciembre, los talibanes rindieron Kandahar, la base de poder de la milicia y la última ciudad bajo su control. Casi al mismo tiempo, representantes de varios grupos antitalibanes se reunieron en Bonn, Alemania, y con la ayuda de la comunidad internacional nombraron una administración interina que se instaló 2 semanas después. El régimen talibán se derrumbó en diciembre de 2001 tras una sostenida campaña militar dominada por Estados Unidos, dirigida contra los talibanes y por los combatientes de Al-Qaeda. Poco después, las fuerzas antitalibanes acordaron un periodo de liderazgo de transición y una administración que conduciría a una nueva constitución y al establecimiento de un gobierno elegido democráticamente. Y esto se dio con los acuerdos de Bonn en diciembre de 2001. Se creó un gobierno de transición con Hamid Karzai a la cabeza. El ministro de Exteriores, Abdullah, invitó a todos los grupos étnicos afganos, excepto a los talibanes, a repartirse el gobierno y solicitó el apoyo de Naciones Unidas en el proceso de transición. Esta administración mantuvo el poder hasta junio de 2002, cuando se convocó una loya jirga, que ha sido durante siglos el método utilizado por los afganos para dirimir sus disputas. Se seleccionó un gobierno de transición para gobernar el país hasta que se pudiera celebrar elecciones nacionales y redactar una nueva constitución. Para darle la mayor legitimidad posible, los organizadores incluyeron a representantes de todas las etnias, a 200 mujeres, 25 nómadas e incluso a portavoces de poblaciones refugiadas y exiliadas. En total, unos 1.600 delegados de los diferentes grupos étnicos y clanes del país se congregaron en Kabul entre el 9 y 19 de junio. La loya jirga tomó la decisión de confirmar como presidente del gobierno afgano a Hamid Karzai. El líder del gobierno comenzó entonces la difícil tarea de lograr una unidad nacional. La elaboración de su equipo fue el primer paso en la búsqueda de este objetivo. Karzai repartió las carteras de ministros entre todas las familias y etnias de Afganistán, aunque con la asignación de los puestos claves para los pachiris. Los tayikos del Valle del Pachir son la espina dorsal de la Alianza del Norte. La elección de Hamid Karzai estuvo apoyada por el gobierno de Estados Unidos y por el resto de potencias occidentales, que le consideran el único interlocutor de confianza y el más adecuado para mantener el equilibrio en Afganistán. No obstante, el nombramiento de Karzai no fue del gusto de todos. Algunas etnias dudaban de su autoridad por su dependencia de Estados Unidos y apostaban por el mayor liderazgo y capacidad de cuestión del ex rey Zahir Shah. En diciembre de 2003 se convocó otra loya jirga para considerar un proyecto de constitución publicado en noviembre. En enero de 2004, tras 3 semanas de debate, la loya jirga aprobó la constitución, que establecía un presidente elegido directamente con una legislatura bicameral. Posteriormente fue promulgado por Hamid Karzai, líder del gobierno de transición. En octubre de 2004 se celebraron elecciones democráticas en las que se concedió el derecho del voto a las mujeres y Karzai fue elegido presidente con el 55% de votos. En marzo de 2005, Karzai anunció la celebración de elecciones legislativas a finales de ese año, aunque elementos de Al-Qaeda y los talibanes habían amenazado con perturbar las elecciones. Estas se celebraron el 18 de septiembre de 2005, la primera vez en más de 30 años que se celebraban. En diciembre del mismo año, la recién elegida Asamblea Nacional convocó su primera sesión, ya que la violencia persistente a lo largo de 2005 aumentó y a finales de año empeoró considerablemente. Al año siguiente, a medida que se extendía la inestabilidad y la guerra, los ataques y los intercambios violentos entre la coalición liderada por Estados Unidos y las fuerzas talibanes se hicieron más frecuentes, sobre todo en las provincias del este y el sur, y las bajas aumentaron. En julio de 2006, las tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte reemplazaron a la coalición liderada por Estados Unidos al frente de las operaciones militares en el sur, y en octubre también asumieron el mandato de las provincias orientales, asumiendo así el control de las operaciones militares internacionales en todo el país. Los combates entre la OTAN y las fuerzas talibanes continuaron y las bajas civiles se mantuvieron numerosas. En 2008 alcanzaron sus niveles más altos desde el inicio de la guerra, en consonancia con la declaración de campaña de que la guerra de Afganistán requería mayor atención y compromiso por parte de Estados Unidos. Barack Obama anunció en febrero de 2009 que se enviarían unos 17.000 soldados estadounidenses adicionales a Afganistán en la primavera y principios del verano de este año. El mandato presidencial de Karzai expiraba en mayo de 2009 y en ese momento estaba constitucionalmente obligado a dimitir. Sin embargo, por razones logísticas y de seguridad, las próximas elecciones presidenciales en las que Karzai sería candidato se pospusieron
elección de mayo-agosto de ese año. Karzai afirmó que por razones de seguridad debía permanecer en el cargo hasta la celebración de las elecciones. Los críticos temían que mantener su cargo le otorgaría a Karzai una ventaja electoral indebida y le exigían dejar el cargo, como lo decía la Constitución, y por lo tanto entregarlo a un poder interino hasta las nuevas elecciones. En marzo de 2009, el Tribunal Supremo dictaminó que Karzai podía conservar legalmente su cargo hasta las elecciones de agosto. Las elecciones presidenciales se celebraron el 20 de agosto de 2009, donde Karzai ganó con un 55% de votos, lo que indicaba una victoria grande sobre su rival más cercano, el exministro de Asuntos Exteriores, Abdullah Abdullah. Sin embargo, con más de 2.000 denuncias de fraudes e intimidación, la Comisión de Quejas Electorales decidió llevar a cabo una nueva elección. Sin embargo, el contendiente más fuerte, el exministro, en el camino de la elección se retiró de la carrera argumentando que era lo mejor para el interés del país, aunque la segunda vuelta electoral fue cancelada y poco después Karzai fue investido presidente para un segundo mandato. En 2009 aumentaron los ataques insurgentes en Afganistán, lo que llevó a Estados Unidos a enviar 30.000 tropas adicionales como parte de una estrategia de contrainsurgencia centrada en proteger a la población y entrenar fuerzas afganas. En 2010, las tropas de la OTAN alcanzaron un máximo de casi 150.000, logrando avances territoriales, aunque los talibanes continuaron con ataques sorpresas gracias al refugio en Pakistán y la impopularidad del gobierno afgano. Ante el estancamiento del conflicto y la caída del apoyo público, la OTAN decidió retirar sus tropas de combate para 2014 e inició una transferencia progresiva de responsabilidades de seguridad a las fuerzas afganas desde 2011. Los intentos de negociación con los talibanes entre 2011 y 2012 no lograron avances significativos. Mientras tanto, la situación del gobierno central seguía siendo precaria. La confianza de los afganos en las instituciones de gobierno era baja en gran parte debido a la corrupción rampante a nivel local, provincial y nacional. Las elecciones parlamentarias de 2010 se vieron empañadas por la baja participación en zonas donde las amenazas talibanes impidieron que los votantes acudieran a las urnas, mientras que los cambios de última hora en la ley electoral y las nuevas acusaciones de fraude electoral dañaron aún más la credibilidad del proceso electoral. En 2014, Afganistán celebró elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Karzai, quien tenía prohibido por constitución presentarse a un nuevo mandato. Como era de esperarse, el inicio de la campaña presidencial en febrero se vio acompañado de un recrudecimiento de la violencia insurgente, pero la primera vuelta se celebró según lo previsto en abril. Se celebró una segunda vuelta entre los candidatos principales Abdullah Abdullah y Ashraf Ghani. Un reencuentro preliminar dio la victoria a Ghani, pero Abdullah exigió un recuento, alegando que hasta 2 millones de votos a favor de Ghani eran fraudulentos. Con ambos candidatos proclamando su victoria, se produjo un periodo de estancamiento. En julio, bajo presión de Estados Unidos, ambas partes acordaron en principio aceptar los resultados de una auditoría de la votación con supervisión internacional y formar un gobierno de unidad nacional en el que el ganador asumiera la presidencia y el perdedor nominara a alguien para ocupar un cargo de nueva creación con poderes similares a los de un primer ministro. Sin embargo, la situación seguía siendo delicada. Los desacuerdos entre ambas partes amenazaron con descarrilar el proceso antes de que se pudiera alcanzar un acuerdo final. El 21 de septiembre, Ghani, Abdullah y Abdullah firmaron un acuerdo según el cual Ghani se convertiría en presidente y Abdullah, o candidato de su partido, asumiría el nuevo cargo de director ejecutivo similar al de un primer ministro. Abdullah finalmente asumió el cargo. El cargo tenía una función más bien consultiva. Constitucionalmente, su autoridad derivaba de la facultad del presidente para delegar algunas funciones presidenciales a otros miembros del gobierno. La loya ejidal tendría que retomar la Constitución para formalizar el cargo o conferirle poderes independientes del presidente. La presidencia de Ghani enfrentó una serie de problemas. La misión de combate de la OTAN finalizó en diciembre de 2014, apenas unos meses después de asumir la presidencia. Sin embargo, las tropas estadounidenses permanecieron para centrarse en el entrenamiento de las fuerzas afganas y en la asistencia en operaciones antiterroristas. Al mismo tiempo, el resurgimiento de los talibanes seguía representando un desafío para el gobierno central a la hora de consolidar el control de Afganistán. Un esfuerzo por estabilizar el país, la administración de Ghani inició negociaciones de paz con los talibanes y otros grupos militantes en 2015. La primera reunión formal entre el gobierno central y los talibanes se celebró en julio. En 2016, Hizb Islami, el mayor grupo militante después de los talibanes, acordó aceptar la constitución del país y renunciar a la violencia en un acuerdo de paz con el gobierno central. Muchos observadores esperaban que el acuerdo allanara el camino para un acuerdo con los talibanes en el futuro. En 2017, Estados Unidos aumentó su presencia militar de 8.400 a 14.000 peticiones de su máximo comandante en Afganistán, lo que reforzó el apoyo al gobierno central contra los talibanes y otros insurgentes. Sin embargo, el aumento de tropas no logró detener el avance de los talibanes. A medida que se acercaban las elecciones parlamentarias de 2018, los talibanes intentaron sofocar la legitimidad de las elecciones, llamando a los afganos a boicotear las elecciones y amenazando con violencia en las urnas. 2 días antes de la elección fijada para el 20 de octubre, los talibanes mataron al jefe de policía de Kandahar. Las elecciones en Kandahar se retrasaron una semana, pero el resto del país celebró elecciones a tiempo, a pesar de los ataques de los lugares de votación, y los afganos se dirigían a ellos. En las semanas siguientes, la Comisión Electoral del país publicó los resultados lentamente. El 6 de diciembre, un comité de quejas electorales declaró que los votos en Kabul eran inválidos, citando fraude y mala gestión, pero la Comisión Electoral rechazó la invalidación. Con aproximadamente una cuarta parte de todos los votos a nivel nacional emitidos en Kabul, la disputa sobre la votación de la ciudad puso en peligro la legitimidad de las elecciones en su totalidad. No obstante, a pesar de los numerosos desafíos a las elecciones y sus resultados, su legitimidad se mantuvo sólida. La participación fue alta, con una estimación de 4 millones de votantes, y los resultados preliminares de las elecciones de Kabul se publicaron a mediados de enero. Aún así, la Comisión Electoral fue destituida por su gestión electoral y sus miembros fueron reemplazados por comisionados seleccionados por los candidatos a las próximas elecciones presidenciales. Los resultados finales de las elecciones se publicaron en mayo de 2019. Mientras tanto, en medio del reencuentro electoral, el impulso para las conversaciones de paz se reanudó a mediados de diciembre de 2018. El 17 de diciembre, Estados Unidos, Arabia Saudita y Pakistán se reunieron con los talibanes
talibanes en Abu Dhabi para discutir cómo avanzaría el proceso de paz. Solo unos días después, Estados Unidos anunció su intención de retirar miles de sus tropas de Afganistán, una medida interpretada por muchos como una señal de la seriedad de Estados Unidos en alcanzar un acuerdo de paz y poner fin a la guerra. Sin embargo, el gobierno central de Afganistán no había sido informado de las decisiones antes de que se anunciaran, y los funcionarios afganos expresaron conmoción por la falta de coordinación de Estados Unidos con el gobierno, pero señalaron que las fuerzas afganas ya manejaban la mayoría de las operaciones de seguridad de todos modos. Las conversaciones con los talibanes, aunque inestables a veces, continuaron en 2019 y los niveles de tropas estadounidenses se mantuvieron durante las negociaciones. Debido a los numerosos problemas que pagaron las elecciones parlamentarias, así como el renovado intento de diálogo con los talibanes, las elecciones presidenciales originalmente programadas para abril se pospusieron 2 veces. Finalmente se celebraron el 28 de diciembre, pero ante las amenazas de los talibanes y la falta de confianza en el proceso electoral, la participación fue significativamente menor que en las elecciones presidenciales anteriores. Poco después de las elecciones, los principales contendientes, Ghani y Abdullah, declararon haber obtenido la mayoría de los votos. El recuento oficial de votos publicados a principios de 2020 mostró que Ghani había obtenido más del 50% de los votos, mientras que Abdullah había obtenido menos del 40%, lo cual Abdullah impugnó inicialmente antes de aceptar un nuevo acuerdo de reparto de poder en mayo. Días después de la publicación de los resultados electorales, Estados Unidos y los talibanes anunciaron un acuerdo. Estados Unidos retiraría sus tropas en un plazo de 14 meses con la condición de que los talibanes entablaran negociaciones de paz con el gobierno afgano e impidieran que Al-Qaeda y el Estado Islámico de Irak y el Levante operaran en Afganistán. El acuerdo se firmó el 29 de febrero de 2020 tras una semana de reducción de violencia en ambos bandos. En agosto, el gobierno afgano acordó un intercambio de prisioneros con los talibanes, cumpliendo así una condición clave, prometida en el acuerdo de febrero entre Estados Unidos y los talibanes para que comenzaran las conversaciones de paz entre ambos. Sin embargo, las negociaciones entre los talibanes y el gobierno central mostraron escasos avances, incluso cuando Estados Unidos reanudó la retirada de sus tropas en mayo de 2021, tras varios meses de retraso. Mientras unos talibanes envalentonados lograban rápidos avances durante la retirada, la falta de coordinación entre las fuerzas armadas gubernamentales y su falta de respuesta a la insurgencia asentaron un duro golpe al gobierno central. A mediados de agosto, los talibanes controlaban prácticamente todo Afganistán, incluyendo Kabul. Los talibanes recuperaron el control de Afganistán en agosto de 2021. Ya se sabe que debido al retiro de las tropas extranjeras, especialmente de Estados Unidos, lo que dejó al gobierno afgano sin apoyo militar clave. Este gobierno era visto como corrupto e ineficaz, lo que debilitó la moral de la población y de las fuerzas de seguridad afganas, que además estaban mal preparadas y dependían del respaldo logístico y aéreo de Occidente. Los talibanes aprovecharon esta situación como una estrategia militar eficaz, tomando primero zonas rurales y luego avanzando hacia las ciudades, muchas veces negociando rendiciones. Su capacidad para reorganizarse desde refugios en Pakistán también fue crucial. Todo esto llevó a una rápida desmoralización y colapso del Estado afgano, culminando con la caída de Kabul sin resistencia significativa. El presidente Ashraf Ghani abandonó el país junto a sus colaboradores más cercanos, argumentando que la situación en Afganistán era crítica y que se fue para evitar un baño de sangre. 24 horas después de su retirada, ya estaba la bandera blanca de los talibanes en el Palacio Presidencial de Kabul. Antes del regreso de los talibanes en 2021, Afganistán era formalmente una república islámica con un sistema político basado en la Constitución de 2004, que combinaba principios islámicos con elementos democráticos. El Estado se organizaba en 34 provincias con gobernadores designados por el presidente. A nivel internacional, el gobierno afgano recibía apoyo político, económico y militar de potencias occidentales, especialmente Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de esta estructura institucional, el país enfrentaba serios problemas de corrupción, debilidad institucional y falta de legitimidad popular, lo que dificultaba la gobernabilidad y facilitó el avance de los talibanes. Respecto a su presidente, era elegido directamente para un mandato de 5 años, debía ser musulmán, ciudadano afgano de padres afganos y solo podría ser reelegido una vez, y entre sus responsabilidades incluía actuar como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Afganistán, determinar las políticas fundamentales del gobierno con la aprobación de la Asamblea Nacional, nombrar a los ministros de la Nación, al fiscal general, al director del Banco Central y a los jueces de la Corte Suprema, con la aprobación del primer órgano legislativo, la Walesi Jirga, y el nombramiento del primer y segundo vicepresidente de la Nación. Respecto a lo legislativo, la Asamblea Nacional de la República Islámica de Afganistán estaba compuesta por 2 cámaras, la Walesi Jirga o Cámara del Pueblo y la Meshrano Jirga o Cámara de Ancianos. La Walesi Jirga es la cámara con mayor poder, tiene 250 delegados que eran elegidos directamente mediante un sistema de representación proporcional. Según la Constitución, al menos 64 delegados, 2 por cada provincia, deben ser mujeres. Tiene la responsabilidad también de elaborar y ratificar las leyes y aprobar las acciones del presidente. La Meshrano Jirga estaba compuesta por un número indeterminado de dignatarios y expertos locales nombrados por el Consejo Provincial, los consejos de distrito y el presidente. También debía ratificar leyes, pero sus decisiones sobre el presupuesto estatal y los programas de desarrollo pueden ser revocados por la Walesi Jirga. Y respecto al judicial, su máximo tribunal de la República era el Estera Mancama, o Tribunal Supremo. Sus miembros son nombrados por el presidente por un periodo de 10 años. También existen tribunales superiores, tribunales de apelación y tribunales locales y de distrito. Y los jueces elegibles podrían tener formación en jurisprudencia islámica o derecho secular. Basaba sus sentencias en la religión afgana vigente, gran parte de la cual se basaba en la ley islámica y en la nueva constitución. Pero en los casos en que ninguna ley abarque un tema en particular, las decisiones de los tribunales se ajustaban a los límites de la constitución y a la jurisprudencia islámica. En casos
de posible discrepancia entre la Constitución y el Islam, el Tribunal Supremo deberá llegar a un acuerdo. Un punto que solía ser relevante eran los derechos de las mujeres. La Constitución establecía que los ciudadanos de Afganistán, ya sean hombres o mujeres, tienen los mismos derechos y deberes ante la ley e incluye disposiciones especiales para fomentar el acceso de las mujeres a la educación y al gobierno. Sin embargo, la ley islámica tradicional trata a hombres y mujeres de manera diferente en algunos casos, y la legislación vigente en Afganistán mantiene algunas de estas distinciones. También la Constitución habla sobre la libertad religiosa. El Islam, la religión sagrada, es la religión oficial de Afganistán. Sin embargo, los seguidores de otras religiones tenían libertad de ejercer su fe y celebrar sus ritos religiosos dentro de los límites de la ley. Hablaba sobre derecho a la vida y a la libertad, derecho a la propiedad, derecho a la reunión pacífica, la libertad de expresión, de palabra, etc. Pero desafortunadamente la mayoría de estos derechos se ha visto restringido actualmente. También se complementaba que si se era acusado de un delito se tenía el derecho a ser informado de los cargos, representarse por un abogado y presumirse inocente hasta demostrar la culpabilidad. Todas las personas que vivían en Afganistán se consideraban afganas independientemente de su origen étnico. Sin embargo, la Constitución otorgaba a cada uno de los 14 grupos étnicos del país el derecho a hablar su propio idioma. El ordenamiento político y jurídico de Afganistán ha experimentado profundas transformaciones desde los talibanes. Actualmente no se tiene una división de poderes establecida, pero se tiene un líder supremo llamado Emir, que es Hibatullah Akhundzada, que ostenta la máxima autoridad política, religiosa y militar. Es designado por el Consejo de Liderazgo y ejerce su cargo de por vida. También se tiene un primer ministro, que es Hassan Akhund, que lidera el Consejo de Ministros, compuesto por 26 ministerios, que aunque formalmente dirige el gobierno, todas las decisiones clave requieren la aprobación del líder supremo. También se tiene un consejo de liderazgo, Rahbari Shura, y este órgano asesora al líder supremo y supervisa la implementación de políticas. Sus miembros son designados por el líder supremo y no tienen límites de mandato. Respecto a sus elecciones, estas no se han celebrado desde 2021. La comisión electoral fue disuelta en diciembre de 2021 y los partidos políticos fueron prohibidos en agosto de 2023. La Corte Suprema es el máximo órgano judicial, encabezado por Abdul Hakim Haqqani. Los jueces son designados directamente por el líder supremo y carecen de independencia judicial. El sistema de justicia opera bajo la interpretación de la ley islámica, que es la Sharia, según la escuela Hanafi. No se reconocen normas internacionales de debido proceso y las decisiones judiciales pueden ser anuladas por el líder supremo. Como lo comenté antes, la Constitución de 2004 fue suspendida por los talibanes. Inicialmente se adoptaron partes de la Constitución monárquica de 1964, que no se contradecía con la Sharia, pero en agosto de 2022 se declaró que ninguna de las dos constituciones era válida, por lo que no se tiene una constitución y el país se rige por decretos emitidos por el líder supremo y la interpretación de la Sharia. No existe un código penal codificado, las sanciones se aplican según la ley islámica. Como se sabe, la Sharia o ley islámica es el pilar central del sistema legal afgano bajo el régimen talibán. Se aplica de manera estricta, con énfasis en las penas hudud y quisas, que incluyen castigos como amputaciones, lapidaciones y ejecuciones públicas. Estas penas se basan en interpretaciones rigurosas de textos religiosos. El régimen talibán ha impuesto restricciones severas de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a las mujeres y las minorías. Las mujeres se enfrentan limitaciones en la educación, el empleo y la participación de la vida pública. Además, se han documentado varios casos de castigos corporales y ejecuciones públicas. Afganistán opera bajo un sistema teocrático autoritario donde el líder supremo ejerce control absoluto sobre los poderes sin mecanismos democráticos ni separación de poderes. La legislación actual vulnera un exceso de derechos y garantías de las mujeres afganas, violan su derecho a la circulación, a la expresión, entre muchos más. Existe una llamada Ley de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, adoptada por las autoridades de facto de Afganistán, que consolida políticas que borran por completo la presencia de las mujeres en público. Esta ley incluye obligaciones de llevar ropas que cubran completamente el cuerpo de la cabeza a los pies, incluido el rostro, la prohibición a los proveedores de transporte de trasladar a las mujeres a menos que vayan acompañadas por un familiar varón, la prohibición de que se escuche la voz de las mujeres en público y tampoco se les permite tener otra religión. La ley también otorga a los agentes del Estado amplios poderes discrecionales para detener a personas sin ponerles castigos o remitir asuntos a los tribunales. Todo esto con el fin de promover la virtud y eliminar el vicio según tus creencias e ideologías. Las nuevas leyes han sido ya ratificadas por el líder supremo del país y por el Ministerio de Moralidad o Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, donde se dijo que nadie del país estaba exento de cumplirlas. Las nuevas normas permiten a los muqtasaben o la policía de la moral interferir en la vida pública de los afganos, desde cómo se visten hasta cómo comen y beben. Según la legislación, las voces de las mujeres también se consideran vicio cuando son escuchadas en público, por lo que deben silenciarse. La voz de una mujer se considera afra y no debe escucharse en público. La palabra árabe afra se refiere a las partes del cuerpo tanto de hombres como mujeres que deben cubrirse, que no deben de ser visibles en público. Tampoco se debe escuchar a las mujeres cantar o leer en voz alta, ni siquiera desde el interior de sus casas. La ropa de las mujeres no debe ser fina, corta o ajustada. Las mujeres deben ocultar su cuerpo y rostro de los hombres con los que no están casadas ni tienen parentesco de sangre. Los hombres también tienen prohibido mirar el cuerpo y rostro de las mujeres, y lo mismo se aplica a las mujeres adultas sobre el cuerpo de los hombres. También se imponen algunas restricciones a los hombres. Se les exige que cubran su cuerpo desde el ombligo hasta las rodillas cuando están fuera de sus casas, ya que esas partes del cuerpo se consideran abra.
No se les permite peinarse de una manera que vaya en contra de la Sharia. También se dieron prohibiciones para los barberos, ya que según las regulaciones la barba debe tener una longitud del tamaño de un puño. La ley de moralidad también prohíbe a los hombres usar corbata. Tampoco se permite poseer fotografías de seres vivos, es decir, no puedes traer contigo una imagen de tu familia. Te prohíbe la compra y venta de estatuas de seres vivos y el uso indebido de grabadoras de radios, como la reproducción de música, aunque es curioso porque casi todos los funcionarios del gobierno talibán han aparecido ante las cámaras, incluido Mohammad Khalaf Hanafi. La ley dice que si una persona comete abiertamente un acto reprobable, será sometida a una serie de castigos con sanciones, como amputaciones por robo, lapidación por adulterio, ejecuciones públicas por homicidio u otros delitos graves, flagelaciones por consumo de alcohol o relaciones extramatrimoniales, etc. Los castigos se aplican incluso sin pruebas sólidas o juicios justos. Afganistán ha sido un país que ha vivido la mayoría del tiempo en medio de una guerra. Ha tenido avances en sus legislaciones para bien y otros para mal. Afganistán, con su constitución del 2004, vio avances respecto a los derechos sin perder su religión no islámica. Pero con la llegada de los talibanes se vio un gran retroceso. Actualmente las mujeres viven en una sumisión total y prohibición absoluta, aunque también los hombres tienen restricciones fuertes. En un país que vive una situación severa, donde no se sabe hasta cuándo va a durar y donde se tienen ideologías tan fuertes que no se toman en cuenta los derechos humanos de su población, que es la que sufre las consecuencias. Muchas gracias.